Ya con nosotros tenemos el gusto de presentar a Indira Wilka. Ella, como dijimos en un comienzo, es socióloga, ex parlamentaria y política peruana. Indira, muy buenos días y un placer tenerte aquí en Caja de Resonancia. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Un gusto acompañarles y un saludo también a todas las personas que nos están escuchando. Indira, muy buenos días. Hace unos días se ha aprobado una ley que modifica la ley de pensiones asociada a las AFPs. Ya teníamos en el Perú serios cuestionamientos a lo que son las AFPs y hoy se ha producido una modificación que nos genera más inquietudes y más problemas. ¿Cuáles son, en tu opinión, las principales modificaciones y los principales problemas que eso le traería a los pensionistas en adelante? Efectivamente, creo que lo primero que hay que decir es que esta no es una ley ni una reforma real del sistema de pensiones, ¿no? Porque esa es una necesidad que realmente ha estado esperándose hace muchos años. No es que la situación actual del sistema de pensiones, ni público ni privado, sea el óptimo, pero se ha promovido, se ha difundido la aprobación de esta ley como una solución al problema. Lamentablemente, cuando uno observa los aspectos de esta ley ya aprobada, lo que ve es que evidentemente hay disposiciones que lo que hacen es fortalecer más el sistema privado de pensiones tal cual está ahora, con los beneficios que esto tiene para las empresas de AFPs, ¿no? Eso es, digamos, lo primero, ¿no? Y respecto a los detalles de la ley, creo que hay que ver algunos de los aspectos más importantes que se han justamente aprobado. Por ejemplo, la imposibilidad de que las personas aportantes menores de 40 años en la fecha de hoy y que lleguen a jubilarse no van a poder retirar el total o el 95%, digamos, de su fondo de pensiones, y en lugar de eso, bueno, se va a obligar a que tengan el mecanismo de retiro a través de una pensión hasta que fallezcan. ¿Cuál es, el problema con esta modalidad? Es que, como sabemos, las pensiones, ¿no?, que otorgan las AFPs son pensiones de una cantidad muy baja. Entonces, lo que se está haciendo es que no importa si una persona que ha aportado, una persona que se jubila, tiene una pensión muy baja, no va a tener la posibilidad de recibir su dinero. Sabemos que en el Perú esa era una alternativa frente a las pensiones, digamos, tan poco dignas que teníamos, ¿no? Y esto con el fin de que la AFP tenga hasta el final, digamos, de la vida de una persona la posibilidad de gestionar su fondo, de cobrar comisiones, ¿no? Que sabemos que esa es la forma en la que las AFPs pues ganan dinero y generan también utilidades para sus empresas, ¿no? Entre otros puntos que lo que ha hecho, como digo, es reforzar la capacidad y el poder de las AFP sobre los aportes, ¿no? Lo mismo con el tema del régimen de jubilación anticipada, que es una modalidad que existía hasta el día de hoy, que permitía a las personas que no aportaban por más de un año, que estaban desempleadas, pues optar por la jubilación anticipada. A la fecha, ¿no?, después de esta ley, la edad de jubilación anticipada se ha retrasado 5 años, es decir, las personas van a tener que esperar hasta los 55 años en caso de que tuvieran la necesidad de optar por esta modalidad de jubilación anticipada. Y entre otras medidas, ¿no? El aspecto, por ejemplo, que se ha promocionado como más novedoso de la ley es esta pensión por consumo, ¿no? Mucha gente creo que ha estado siguiendo el debate de esta reforma o de esta modificación legislativa, esperando que ese mecanismo de pensión por consumo mejorara en algo la capacidad de aportación, pero realmente yo creo que es otra estafa más, ¿no? Se dice que a partir de la ley los consumos de los ciudadanos, ¿no?, con boleta electrónica pasaría, el 1% de los consumos pasaría digamos, a la cuenta individual de capitalización de las personas. Pero bueno, el truco está en la cantidad de consumos que puede hacer una persona realmente con boleta electrónica. Muchos de los consumos de las personas en nuestro país no se hacen bajo esta modalidad, con lo cual la aportación que se tendría también sería muy baja, ¿no? Solamente si ponemos el ejemplo de una persona que consume 1.000 soles al mes, y ya creo que es decir mucho en este país, pues el 1% de ese consumo sería 10 soles. Esos 10 soles son los que irían como aporte, digamos, a su fondo de pensiones, y creo que
Si eso es pues para un aporte mensual no significa nada realmente, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que se ha promocionado mucho, pero en la práctica sigue siendo una ley que beneficia a las AFP. Indira, precisamente el titular que hoy día tenemos en el programa es Fujimorismo y pensiones o cómo jugar a favor de las AFPs. En ese sentido, ¿nosotros estamos equivocados o es que esta ley que ha sido presentada por el Fujimorismo y bueno, no aprobada, sino no se han alcanzado los votos para que sea replanteada la semana del 22-23 de agosto, es verdaderamente una ley que juega a favor de las AFPs? ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación que hacemos aquí en Caja de Resonancia? Sí, totalmente, porque no cambia el modelo, ¿no? El modelo bajo el cual cae sobre los hombros de los aportantes, ¿no es cierto?, el poder sostener como el único pilar del fondo privado de pensiones. Las AFPs en la práctica siguen teniendo la misma posibilidad de jugar con nuestro dinero, cobrar comisiones. No ha habido ningún tipo de cambio, por ejemplo, respecto al tema de las comisiones, que es probablemente la forma en la que las AFPs ganan más dinero con nuestros aportes, con nuestro trabajo, ¿no? Gestionándolas, pero además cobrándolas incluso en épocas en las que digamos, la utilidad o el porcentaje de crecimiento de nuestro fondo es negativo, ¿no? Esto lo vimos en la pandemia. Muchos vieron cómo sus fondos de pensiones durante épocas de crisis disminuía, pero a pesar de eso las AFP seguían cobrando comisión, seguían ganando ellos utilidades. Entonces no es equitativo, ¿no es cierto?, un régimen en el cual los afiliados, los asegurados, los que aportan, son los que asumen el único riesgo económico, ¿no es cierto?, de un negocio que está hecho lamentablemente para que las AFP sigan ganando. Eso no se ha alterado para nada con esta ley. Indira, y en el fondo no existe este sentido común de que las pensiones no son un derecho. O sea, durante el tiempo del fujimorismo y con la reforma del sistema de pensiones se ha introducido en el sentido común de la gente que las pensiones no son un derecho, sino es, bueno, un ahorro, un problema, una pregunta que cada uno debe resolver de manera personal, sea poniendo la plata en las AFPs o sea ahorrando en otros medios. O sea, ese sentido común, ¿cómo lo rompemos? Porque la gente común, corriente, piensa que las pensiones, así como la salud o la educación, pues deben ser un derecho humano, un derecho que las personas tengan para cuando, después de una larga vida en el trabajo, puedan seguir viviendo y teniendo una vida digna. Así es, Fernando. Mira, las pensiones son una herramienta para garantizar la seguridad social, la protección social de las personas y sobre todo en la etapa de la vejez, en la etapa en la que ya no pueden y ya no deberían trabajar de forma tan activa, ¿no? Entonces, las pensiones son eso, no son un fin en sí mismo, sino es una herramienta para garantizar esa protección social frente pues al paso del tiempo, que es natural. Y nosotros lo que hemos vivido, por supuesto, en el Perú es una etapa, ¿no?, una época en la que lo que se ha hecho es instalar un sentido común, que efectivamente las pensiones no tienen que ser solidarias, las pensiones no son un mecanismo de protección de la sociedad, porque, ojo, cuando uno discute estos temas, por supuesto que hay una dimensión individual de responsabilidad en la que cada peruano, pues a partir de su trabajo, busca garantizar esa protección para la vejez. Pero digamos, la existencia de pensiones justas y de pensiones dignas no beneficia solamente al pensionista de manera individual, beneficia a toda la sociedad, porque es finalmente el conjunto de la sociedad y el Estado el que asume, ¿no es cierto?, también la tarea y la carga, en muchos casos, de cuidar a las personas adultas mayores. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Cuando a nosotros nos duele y nos indigna ver a personas adultas mayores trabajando sus 80 años o pasando miseria, creo que todos sentimos ahí, salvo que haya personas muy inhumanas, pero todos sentimos el sentido de la injusticia, que es eso, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Si es un problema que nos afecta a todos, no se resuelve pues solamente pensando de manera absolutamente individual. Hay un componente de responsabilidad individual, sí, en garantizar que tengamos una cuota de ahorro que sostiene esas pensiones, pero también hay una responsabilidad de otros actores de la sociedad y empezando por el Estado. Entonces, yo creo que sí hay un debate de fondo que no se da evidentemente en estas discusiones de este tipo de congreso, ¿no?, al que, como tú narrabas al inicio, que aprueba normas, pues,
casi al filo de la legalidad, ¿no? Con leguleyadas, sin que haya quórum, sin un debate, ¿no? Y hay que decirlo también, esta ley en particular no se ha debatido, digamos, de cara a la sociedad, no se ha debatido con los pensionistas, no se ha debatido con los asegurados o con los afiliados al sistema de pensiones, ni el público ni el privado, ha sido un debate dentro del Parlamento y con este Parlamento desprestigiado. Yo quisiera recordar que además en etapas previas a este periodo de gobierno hemos tenido otras comisiones, grupos de trabajo que han intentado discutir la reforma del sistema de pensiones, algunos digamos con mayor o menor amplitud, pero lo ha habido, y ha habido informes y ha habido conclusiones de esos diálogos con diferentes sectores de la sociedad, y ninguno de esos insumos se ha recogido para esta ley. Ninguno de esos planteamientos ha sido tomado en cuenta en esta ocasión. Sí. Indira, ya el sistema de pensiones tiene una falla de origen, digamos, ¿no? Que solamente alcanza a las personas que tienen un trabajo formal, que como sabemos es la minoría de las personas en nuestro país. Se decía que esta, digamos, modalidad de que una parte del consumo entrara a la posibilidad de pensiones podría, de alguna manera, salvar esta diferencia, y personas que no tenían un contrato de trabajo formal, digamos, podrían tener un fondo de pensiones en base al ahorro que producía este 1% de sus propios consumos. ¿Esto es así de verdad? ¿Produce este efecto de ampliación de las pensiones para personas que no tienen un trabajo formal? Bueno, en esta ley lamentablemente esto no va a ocurrir, ¿no? Se ha aprobado efectivamente ya este 1% de los consumos que antes iban al IGB, ¿no? Que es un impuesto que todos pagábamos, en fin, que es además uno de los principales impuestos que va a la recaudación pública de nuestro país. Pero fíjate tú, Patricia, la ley, por ejemplo, pone un tope muy específico para cuánto dinero tú puedes consumir al mes para que no se descuente y que vaya a tu AFP, ¿no? El monto que establece esta ley es el de máximo 8 UITs al mes de consumo, es decir, a la fecha 8 UITs es como 41.000 soles. Ese es el máximo que una persona puede consumir. Entonces, ¿tú te imaginas si alguien consume ese monto, que es imposible que alguien, un trabajador o una persona de a pie en nuestro país consuma 41.000 soles, pero si alguien consumiera ese monto, el 1% son 412 soles aproximadamente. Esos 412 soles son los que irían a su cuenta de capitalización. Es bajísimo ese monto, pero bueno, además es el porcentaje, es el 1% de un monto altísimo de consumo, ¿no? Por eso yo ponía hace rato el ejemplo de cuánto podría consumir aproximadamente una persona, pues, que es un trabajador independiente o trabajador informal, y la verdad que ni con ese 1%, ¿no?, del IGB o del consumo, pues esto sí serviría realmente para engrosar este ahorro individual que se plantea. Entonces, lamentablemente esta supuesta solución tampoco va a ser una gran diferencia, ¿no? Va a servir, sí, para que nuevamente ese 1% se lo gestione la AFP. Entonces yo creo que acá lo que hace falta es discutir cuestiones, como digo, de la problemática integral, porque no hay solamente un problema de falta de ahorro o de informalidad, digamos, como se entiende ahora, sino que cuál es, por ejemplo, la discusión que se ha dado ligada al tema de las pensiones de la reforma laboral. O sea, no hay forma de discutir, ¿no es cierto?, la protección que tienen que tener las personas independientes, las personas que son trabajadoras autónomos o informales, como queramos llamarla, si es que no hay una discusión también de la reforma laboral en nuestro país, ¿cierto? ¿Cómo garantizamos que los trabajadores efectivamente tengan la mínima garantía de estar con un contrato de trabajo, de aportar a la seguridad social, ¿no? Y esto no es un debate pues en abstracto, este es un debate que se está dando en otros países, pero que bueno, lamentablemente aquí por el poder que tienen estas empresas no necesariamente se está dando, ¿no? Claro, Indira, y además reproducimos esto de que el que tiene acceso al derecho o al beneficio de la pensión siguen siendo los que ganan más o los que tienen más, Sí. y incluso de los que consumen poquito, estaríamos ingresando este dinero a las empresas administradoras de la AFP, que como tú decías hace un momento, su ganancia está sobre todo en las comisiones que nos cobran a los afiliados por administrar nuestro propio dinero, ¿no es cierto? Y eso lo que hace es, una vez más, poner en el tapete lo que tú y Fernando comentaban hace un rato,
la pensión no es un derecho, la protección social no está siendo una obligación de la sociedad y del Estado, y eso se refleja mucho también, como decías, en los temas de políticas de empleo. ¿Qué elementos habría que tener en cuenta, en tu opinión, para un sistema de pensiones que de verdad cumpla con proteger a las personas mayores en su conjunto, más allá de si trabajan o no trabajan, etcétera? Mira, justo hace un rato mencionábamos que bajo este esquema en la que las AFPs tienen pues este poder, digamos, sobre los aportes, lo que se hace es que la carga esté en los trabajadores y en las personas que aportan el dinero, pero lo que, digamos, se ha planteado como no solamente en esta última reforma, sino ya hace un tiempo, es que nosotros realmente podamos reconstruir un sistema de pensiones que está basado en pilares múltiples, es decir, el soporte del sistema no sea solamente cargado en los trabajadores. Un pilar múltiple implica que puede haber un sistema privado de pensiones de manera complementaria, pero que también hay un rol que el Estado tiene que asumir en esto, ¿no? Y eso es la que lamentablemente no se está dando hoy día. Por ejemplo, hemos hablado muchísimo en esta ley de cómo se ha cambiado algunas normas, algunas disposiciones para beneficiar un poco más a las AFPs, pero no se ha hablado en nada de cuál es la reforma, por ejemplo, que se va a dar, cuál es la alternativa para quienes quieren optar por el sistema público, ¿no? ¿De qué manera se incentiva a un trabajador joven hoy en día a que opte por el sistema público si es que así lo decide? Las leyes del sistema público de pensiones, por ejemplo, hace muchos años se modificaron para hacerla, o sea, para incentivar que la gente más bien se traslade a las AFP. Establecieron, por ejemplo, este tope de los 20 años de aportaciones, y si tú no llegabas a los 20 años exactos de aportaciones, así hubieras aportado 18.5 años, que ya es un montón también en nuestro país, no recibías ningún tipo de pensión, simplemente te quedabas en el aire, ¿no? Y ese yo creo que es un mecanismo tramposo que se hizo para que mucha gente joven sobre todo, no optara por ir a la ANP. Entonces, de la misma forma como en la que estamos hoy día discutiendo de la necesidad de rediseñar el sistema privado de pensiones, y que sea algo complementario, pero que no sea algo injusto, que no sea un negocio en el que las comisiones son altísimas, que la FP no asume ningún riesgo, eso debe reformarse, pero también tiene que reformarse el sistema público, porque si no es atractivo el sistema público de pensiones, ¿por qué un trabajador, por ejemplo, independiente hoy día, que además los trabajadores independientes bajo esta ley ya estarían siendo obligados a aportar nuevamente, como se hizo en el año 2014, a partir del tercer año de esta norma? Ese es un aspecto que no se ha publicitado, pero ¿por qué un trabajador independiente tendría un incentivo de, por ejemplo, siendo relativamente formal, en el sentido de que gira un recibo por honorarios, de afiliarse al sistema público si no tiene un incentivo, ¿no? Y creo que eso es lo que no se está debatiendo acá. Así como discutimos de que la parte privada del sistema de pensiones tiene que evitar, pues, ser una estafa realmente y una dinámica en la que se benefician las empresas, deberíamos discutir también cómo fortalecer la parte pública, porque al final es el Estado el que está asumiendo responsabilidades, incluso en esta ley. Ojo que otra de las cosas que se ha aprobado y que lo han difundido como un gran logro es la pensión mínima de 600 soles, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ley? En el caso de que un afiliado al sistema de pensiones privado no hubiera podido reunir 240 aportaciones durante su vida laboral, es decir, si no hubiera hecho aportes durante 240 meses, es decir, 20 años, si el monto que ahorró, digamos, no fuera suficiente, igual se le garantiza una pensión de 600 soles, pero ¿quién va a asumir esa pensión? El Estado. Entonces, nuevamente, cuando el sistema privado falla, ahí está el Estado para asumir esa carga y esa responsabilidad que muchas veces quienes defienden a las empresas de AFP dicen, bueno, el Estado no sirve, la ANP no sirve, pues acá estamos viendo que a fin de cuentas es el Estado el que va a asumir esa carga. Entonces, la reforma tiene que ser integral, pensando en el pilar público, en el pilar privado y, por supuesto, también en una reforma laboral que nos permita hacer que los jóvenes trabajadores pues puedan disponer de su trabajo para aportar a su jubilación en el futuro. Indira, y si nosotros rascamos un poquito más, como se podría decir de manera corriente, ¿no? Y enmarcamos esta reforma del sistema de pensiones impulsado por el fujimorismo, reforma entre comillas, ¿no? No vemos que se retroalimenta con este tipo de reformas en el sistema de pensiones el modelo neoliberal. En el sentido siguiente, en primer lugar, te ofrecen la oportunidad, entre comillas oportunidad, de que el 1% del consumo de las personas vaya a su fondo de capitalización, a una AFP. Con lo cual, obviamente, estamos ingresando
si contamos el dinero de todos los que van a consumir y ese fondo va a ir a ese consumo, ese 1% va a ir a ese fondo de capitalización, es entonces el sistema, ¿no?, de las finanzas, del dinero, fondos, acciones, quienes van a tener mayores recursos para moverse en su propia dinámica, independientemente de si beneficia o no beneficia a los pensionistas. Y en segundo lugar, por el otro lado, tenemos que al Estado se le priva, porque ese 1% va a ir a un fondo de capitalización, de contar con esos recursos fiscales para cubrir Sin necesidades duda. de pensiones, de salud, de educación que tiene la población, ¿no? Entonces es un sistema perverso, ¿no?, en donde Es el muy propio perverso, sistema de sí. pensiones, o sea, retroalimenta el modelo neoliberal. No, y así se Mira, levanta y es claro, por lo tanto, cómo el fujimorismo juega y es el principal defensor de este modelo económico. ¿Cómo tú ves, no, mira, en ese Fernando, sentido? ese es un aspecto de los más importantes por los cuales esta norma es una ley lobista y que afecta a lo público, porque estamos hablando, claro, de cómo afecta de manera individual a cada uno de los aportantes, pero también hay que decir que esto va a afectar al Estado en su conjunto, porque como tú has dicho, ese 1% de recaudación tributaria que el Estado va a dejar de percibir, digamos, una es un recurso que va a terminar afectándonos a todos, porque estamos además en un país en el que la recaudación, la presión tributaria es bajísima, ¿no es cierto? Y más bien se supone que en teoría uno de los objetivos de las últimas décadas en el Perú es incrementar la recaudación tributaria, incrementar, en fin, la presión fiscal. Lamentablemente en el Perú el gran además ingreso a las arcas públicas viene del IGB, entonces acá se está entregando en la práctica, es una ley además entreguista, porque estás entregando esa recaudación que de por sí ya es regresiva, ¿no es cierto? Solamente incrementar la recaudación en el IGB, pero estás incluso entregando eso que tienes, que ya es poco para sostener el Estado, para sostener los servicios públicos, para sostener, en fin, las obligaciones que tiene nuestro Estado para con sus ciudadanos, se los está entregando a las AFPs, ¿no? Tomen ustedes, gestionenlo y ganen, en fin, comisiones y inviértanlo como mejor les parezca. Entonces, sí también hay un componente estructural, como bien señalas, y esta ley está pensada por eso, ¿no? Por eso es una norma que ha sido propuesta por el fujimorismo, apoyada por muchas otras bancadas, pero es por el fujimorismo que tiene esta visión orgánica, digamos, de desmantelar, de debilitar el Estado, cuando es el Estado, como digo, en última instancia, la única herramienta que tienen los peruanos para por lo menos exigir algún nivel de protección. Y es un Estado pues que cada vez es más atacado y debilitado, y eso ya lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Como la falta de infraestructura, la falta de servicios públicos terminó afectando y poniendo en una situación de mayor pobreza y vulnerabilidad a tantas familias, ¿no? Y eso es lo que también va a generarse con esta ley, por supuesto, con este mecanismo regresivo de quitarle la recaudación que el Estado debería tener y pasarla finalmente a la gestión de los privados. Así es. Y yo creo que más aún el día de hoy es sumamente importante discutir el sistema de pensiones y un modelo de pensiones que tenga como principal característica la solidaridad, ¿no? Porque luego de la séptima liberación de los ahorros previsionales, que ha significado que aproximadamente 4 millones de afiliados a la AFPs han retirado más de 27.000 millones de soles, eso pues va a originar en el futuro también un problema, porque seguramente de estos 4 millones de afiliados, la gran mayoría son personas de bajos recursos económicos y que finalmente no van a tener un problema en el futuro cuando se jubilen respecto a sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en las actuales circunstancias para impulsar, para plantear el debate sobre el sistema de pensiones con características distintas al actual modelo y donde la solidaridad social y la responsabilidad del Estado sea asumida? Mira, esa es, por ejemplo, una pregunta que ninguno de los que ha salido a defender esta ley ha respondido, ¿no es cierto? Ya estamos en una dificultad aún mayor, producto de lo que tú señalas. Mucha gente, producto de la crisis económica, la Así es. pandemia, pues se ha visto obligada a retirar parte de sus fondos o el total de sus fondos, en el caso que eran, digamos, recursos relativamente bajos en su totalidad. Y ya hay un problema. O sea, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿No es cierto? Muchas personas de 30, de 40 años, de 50 años, y esta ley no resuelve en absoluto esa dificultad, ¿no? O sea, por ejemplo, no ha habido un debate serio de cuál es el estado de la cuestión de la cantidad de aportantes que se han quedado sin ningún tipo de recurso en su fondo de pensiones. O
sea, para ellos, ¿cuál es la alternativa? No, no se plantea ninguna salida, porque, claro, lo único que se ha pensado en esta norma es, ya, quienes todavía tienen por delante 20 años más de aportación o de trabajo, pues a ellos se les ha aplicado estas modificaciones que mencionábamos hace un rato, ¿no? Entonces, creo que eso evidencia aún más que esta no es una norma que ha solucionado ni busca solucionar realmente ese problema que tú señalas, ¿no? No es solamente una cuestión, digamos, de ver cómo pues resolvemos hacia el futuro, a quienes van a terminar de aportar todavía en unas décadas más, sino a quienes ya hoy día, ¿no? Por estas dificultades que ha habido en la pandemia y en la crisis económica actual, pues han tenido que optar por estos retiros. Y sí, pues claro, influenciados por una lógica en la que la seguridad social no se ve como un derecho ni como un mecanismo de protección social, sino se ve simplemente como una cuestión de es mi dinero y yo lo he ahorrado y tengo derecho a disponer de él. Esa es una, como decía, es un sentido común que ya se ha impuesto, pero no se está dando ninguna respuesta ante ello, ¿no? Entonces creo que sí hace falta discutirlo aún más, y eso nos obliga pues a pensar en que esa no va a ser de ninguna manera la reforma del sistema de pensiones que nos merecemos, y que además hay que hacer todo lo posible para que esta ley se derogue, ¿no es cierto?, en un tiempo relativamente corto. Ojalá que tengamos esa posibilidad y tengamos la opción de modificar una norma como esta, que lo único que hace es profundizar aún más un problema en el que ya estamos inmersos hace bastantes años. Indira, muchísimas gracias por el tiempo que el día de hoy has dedicado a los oyentes de Caja de Resonancia. Desde aquí, desde Arequipa, te deseamos un bonito fin de semana. Muchas gracias, Fernando, y bueno, mi saludo también a todos los oyentes de Caja de Resonancia. Gracias.